Buenas tardes, mis amados hermanos. Es un gozo nuevamente compartir la palabra de Dios con ustedes y pido una bendición muy especial para todos aquellos que la escuchan. Que Dios, mi Padre Celestial, extienda su mano de amor, de poder y misericordia sobre sus vidas para que sean edificados en la palabra del Señor. Y en esta hora traigo un texto que es muy conocido, un texto que todo cristiano conoce, que muchos cristianos aprendieron este versículo de memoria y quizás fue el primer versículo que aprendieron cuando comenzaron a congregarse en la iglesia, a buscar del Señor, a leer la palabra de Dios. Y no solo voy a leer este texto, que es muy importante, sino que para entrar en contexto voy a leer un pasaje con unos cuantos versículos. Y en esta hora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21. Y ya todos saben, el texto al que me refiero es Juan 3:16. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gracias, mi Padre Celestial, por esta palabra que ha sido leída. Vamos a hacer un análisis de esta preciosa palabra recogida por el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, Juan, aquel discípulo más joven, aquel que se recostaba a su pecho, aquel discípulo que escribió primera, segunda y tercera de Juan, este Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Este discípulo que se convirtió en un apóstol allá en la isla de Patmos, ya siendo un viejito, por los años 95 después de Jesucristo. Allá por esos años, estando allí cautivo en esa isla, prisionero, escribió el Apocalipsis, que nos da la revelación de nuestro Señor para nuestros tiempos, las cosas que hemos visto, las que son y las que han de ser después de estas, dijo el discípulo Juan. Y Juan escribió en este evangelio estas palabras tan significativas y tan preciosas, y dice, voy a leer el primer texto que muchos conocen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este primer versículo que les leí, Juan 3:16, se ha convertido, mis hermanos, en el pasaje que más ha sido memorizado, en el pasaje más importante y más famoso de toda la Biblia. En la práctica, creo que no hay un solo cristiano que al menos no lo haya oído, o haya leído, o no se lo sepa de memoria. Cuando nos encontramos con algún cristiano, todos conocen Juan 3:16. Este texto, este versículo, en esencia, es el mensaje central del cristianismo y, por supuesto, de todo cristiano. Aquí se nos enseña que Jesucristo es la salvación y el salvador personal de todo el que cree en él. A diferencia de nuestro juicio humano, si analizamos el texto en todo su contexto, nos podemos quedar impresionados, aturdidos
Y quizás usted, sorprendido si no es cristiano, y sorprendido por el hecho de que este pasaje relata el amor de Dios, que es tan grande, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y ha oído usted que Jesús fue a morir a una cruz, derramó toda su sangre y murió por nuestros pecados. Es decir, tuvo una muerte cruenta. ¿Cómo es posible que un Padre amoroso, que nuestro Padre Celestial, Dios por sobre todas las cosas, en su plan eterno, esté la decisión de que su Hijo, su unigénito, vaya a la cruz del Calvario a morir por todos nuestros pecados, y una muerte horrible, una muerte horrorosa? Y le digo a usted que no es cristiano y no va a entender este gran misterio, pero hoy vamos a analizarlo paso por paso, sabiendo primeramente que ese Dios eterno se hizo carne en la persona de Jesucristo, y que Jesús mismo tiene todo el poder para poner su vida y volverla a tomar, y que Jesucristo sabía desde el principio que Él iba a morir por nuestros pecados e iba a salvar nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en Él. Y quizás muchos se pregunten, ¿eso haría un padre a un hijo? Aún más, ¿lo haría al hijo más obediente, al más manso y humilde, al más querido, a su unigénito? Planeó Dios, nuestro Padre, desde el principio de la eternidad, la manera en que iba a venir a esta tierra a derramar su sangre de una manera tan dolorosa y tan sangrienta, tan horrible, tan humillante por nuestros pecados. Y yo le pregunto, ¿presenció Dios esta escena del Calvario desde el principio hasta el fin? ¿Habría otra manera? Comenzaré en mi análisis humano y viajaré al contexto histórico de la época, es decir, a la época del primer siglo. A esta última pregunta de si había otra manera de morir, pues sí, había mucha crueldad en esa época, había muchas maneras en que se llevaba la muerte a las personas, y se lo voy a describir. Estaba la muerte a espada, ya saben, hundiéndole la espada en el vientre a la víctima, a la persona. Por decapitación, es decir, cortando la cabeza en un gran caldero de aceite hirviendo. Se ponía al reo, a esta persona que se quería torturar y matar, hasta que lo cocinaban, es decir, ponían a esta persona viva dentro de esos calderos con aceite hasta quemarla cocinado, arrojándolos también a alturas de más de 30 metros aproximadamente, lo que se cree que en el área, en el pináculo del templo, lo usaban para lanzar a personas hacia abajo. También fueron golpeados con garrotes, azotados con cuerdas que tenían pedazos de hierro en las puntas, con látigos, traspasados con lanzas por el vientre, por las extremidades. Y todos conocemos la manera también de llevarlos a la muerte a través de piedras, lanzándoles piedras, golpeándole la cabeza al cuerpo, hasta hacerlos desangrar y morir. En el caso ya de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ya era costumbre de la época el crucificar también. Y entienda que la crucifixión se derivaba de un acto cruel de llevar a la persona a una muerte lenta y dolorosa. Imagínense, al clavarle las manos y los pies en unos postes de madera que formaban una cruz. Este castigo era reservado para criminales y rebeldes únicamente, y era autorizado por Roma.
era tenido como una muerte autorizada. En el caso de Jesús, recuerden que recibió más de 39, fueron latigazos que sobrepasaron lo establecido por la ley. También Jesús sangraba probablemente por las heridas que le ocasionaron con la corona de espinas que tenía clavada en la cabeza y que golpeaban, y esto hacía sangramiento también por la frente, además de todo el dolor que debería de sentir como humano, porque tenía un cuerpo 100% humano, de toda la fatiga y todo el cansancio y por la caminata cuando fue llevado hacia el Calvario. Después de crucificado y ya sangrando profusamente de manos y pies, prácticamente sin poder respirar, con un dolor insoportable, con una sed indescriptible, incluso pidió agua por la sed que tenía y le dieron en su sed a beber vinagre. También con una lanza que con ella abrieron su costado y sangró y salió sangre y agua por su costado. ¡Qué humillación, mis hermanos! Además, tomen en cuenta que estaba semidesnudo y estaba siendo observado por los que presenciaban este horrendo crimen. Allí también se encontraba su madre y otras mujeres, y también estaba su discípulo Juan. Allí derramó su sangre para expiación de todos nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados, y así estaba escrito y así lo cumplió, según estaba escrito en Levíticos capítulo 17, versículo 11. Y lo vamos a leer. Y dice el texto: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Mis hermanos, así lo estableció Dios, y así como lo había establecido y pactado, así tenía que tener perfecto cumplimiento. Y entendemos este pacto establecido por Dios. Les pido, mis hermanos, que para tener la figura completa, poder entender exactamente el sacrificio de Cristo, que usted se traslade conmigo al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, y vamos a leer desde el capítulo 9 los versículos del 11 al 18. Es un poco extenso, pero nos da la visión completa de la realización, de la consumación de este pacto de sangre. Y dice la palabra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por la propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto
fue instituido sin sangre. Aquí concluyo en el versículo 18, pero vamos al versículo 22, un poquito más hacia adelante, y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y vamos a continuar leyendo un poco más, desde el versículo 23 al 26. Estamos en Hebreos capítulo 9, ahora vamos a leer del versículo 23 al 26. Y dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubieran sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Gloria a Dios. Suficiente, mis hermanos, con el sacrificio de Cristo. Es el sacrificio aceptable por Dios y quitó todo sacrificio de una vez y para siempre, entrando Cristo en el sacrificio para siempre. Él es quien se sacrificó por nosotros, el Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero Santo, el Cordero Perfecto, se inmoló por nosotros y lo hizo una vez y para siempre. Ahora entiende por qué el amor de Dios es tal, por qué el amor de Dios es incomprensible, es extravagante, es grande, es sublime, es perfecto, es incomprensible. Y todo esto, todo este plan eterno, todo este derramamiento de la sangre de su Hijo amado unigénito, en quien Él dijo, tengo complacencia, Dios estaba complacido en su Hijo amado. Fue únicamente por amor a ti, por amor a mí, por amor a todo el mundo, por amor a toda la humanidad. Y fue, mis hermanos, este sacrificio para salvarnos. Dios llevó a su Hijo a la cruz a morir por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras culpas. Dios, en su plan eterno, decidió que esta fuera la manera, la forma en que todas nuestras culpas y nuestros pecados fueran por la sangre de su Hijo Jesucristo echados al olvido. Dios volteó su rostro porque es 3 veces santo, no podía estar allí. Por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sintió allí el peso del pecado sobre su cuerpo, padeciendo en la cruz, para que tú y yo hoy seamos libres de todo pecado y de toda iniquidad. Él pagó el precio y a precio de sangre. Este perdón nos exonera, nos indulta y por sobre todo nos libera, nos hace libre de toda culpa. Su sacrificio es suficiente y válido por toda la eternidad, mis hermanos. Jamás Dios va a aceptar otro sacrificio de sangre. Nadie ni nada podrá jamás invalidar lo que Dios pactó desde el principio en su plan eterno de redención. No hay otro sustituto, ni lo habrá, para que tan grande amor sea derramado sobre nuestras vidas. Su Hijo amado ha tenido que pagar a precio de sangre, pues para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos creer en Jesucristo
para no andar perdidos por el mundo en nuestros propios instintos carnales y por la fe aceptar a su Hijo para tener vida eterna. Pues esa vida solamente está en Él. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino al Padre. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Se los voy a leer. Busquemos Juan capítulo 3, versículos del 19 al 21. Evangelio de Juan capítulo 3, del 19 al 21. Les voy a leer cuál es la condenación. Versículo 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Entendiste el plan de Dios? ¿Aceptas el sacrificio de Jesús como único sacrificio por tus pecados? ¿Crees que Jesús está en ti dándote vida y vida eterna? Y si usted no ha aceptado como Señor y Salvador a Jesús en su vida, le invito a que cierre sus ojos y haga una oración de fe pidiéndole a Jesús que entre a su corazón. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que Jesús venga a morar a mi vida, a mi corazón. Te invito, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón de par en par, abierto mi corazón hacia ti, para que vengas a hacer morada en él, para que me cambies, para que me transformes, para que hagas de mí un nuevo hombre, para que hagas en mi vida tu voluntad. Quiero ser, Señor, una persona diferente, obediente a tu palabra. Creo que moriste en la cruz del Calvario, que derramaste toda tu sangre por mis pecados y que resucitaste al tercer día para mi salvación. Creo que vives por la eternidad, por los siglos de los siglos. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Dios, como mi maestro, como mi amigo, como mi consejero. Te acepto en mi vida. Ayúdame, Señor, a vivir una vida pegado a ti, unido a ti para siempre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y a ti, mi hermano cristiano, que tienes a Cristo en tu corazón, pues te insto a que cada día estés conectado con el Padre a través de Jesucristo para que lleves una vida en victoria. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Créelo, mi hermano, el regreso de nuestro Señor está a las puertas, está por regresar. Yo te insto a que llenes tu vasija con aceite, que el aceite fresco del Espíritu Santo sea en ti y que tengas la llenura de ese aceite para que cuando nuestro Señor venga, tú puedas participar, estar unido a Él en las bodas del Cordero, que puedas con gozo entrar y sentarte a su mesa. Te lo ruego, Señor, te lo pido al hermano que lo está haciendo de corazón, que está, oh Dios, renovando sus votos contigo en estos últimos tiempos. Tiempos difíciles, tiempos de confusión. Que tú, Señor, pongas rectitud a su vida y que estas personas que me escuchan, cristianos y no cristianos, quieran servirte con devoción, con integridad. Gracias, mi Dios y Padre Celestial. Hago esta oración en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor, mi Dios, les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.